Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a exponer las causas y consecuencias de la informalidad de las empresas. Los integrantes son Alexandro Sarabia Lozano, Nicole León Román, Shaina Valdarrego Cayo y quien habla Yanela Ríos Reina. Antes que todo, vamos a presentar un video en donde se muestra la evolución de la informalidad. Hace varias décadas, las calles han albergado a estos vendedores de forma permanente ante el desinterés generalizado de las autoridades. Pero vayamos siglos atrás. En el mundo andino, antes de la llegada de los españoles, se dieron las primeras formas de venta ambulatoria. Se trataba de un comercio temporal basado en el trueque que realizaban los indígenas en épocas festivas. Con la llegada de los españoles se introdujo el uso de la moneda y la aparición de los mercados. Aquí aparecen los primeros vendedores ambulantes de la época colonial, los pregoneros, que en sus inicios eran en su mayoría españoles empobrecidos. Más tarde se sumaron a este oficio las castas negras y posteriormente los indígenas. Hasta el día de la independencia, la Plaza Mayor sería el principal mercado de la capital. Por allí circulaban todos los ambulantes que vendían a pie. Estos comerciantes eran conocidos en aquella época como mercachifles, quienes vendían sus mercancías a pie o en mula en grandes canastas. Algunos de estos mercachifles eran despreciados por otros y no podían usar el piso de la plaza del mercado. También tenemos a las recauderas, mujeres que vendían sus productos perecibles como frutas y verduras en los suelos de las plazas de Lima. Y los regatones, intermediarios minoristas que compraban mercancía para revender. Este grupo en particular fue reprimido y fiscalizado por las autoridades por la especulación y el sobreprecio de sus productos. A pesar de la cantidad de vendedores en ese entonces, el comercio era bastante controlado por parte del Consulado de Comercio y el Cabildo, o municipalidad. Una de las principales reglas era dejar la plaza limpia y ordenada luego de la jornada de ventas. En la época republicana se introdujeron regulaciones para el comercio ambulatorio. Muchos de estos comerciantes pagaban un monto a los dueños de las fachadas en las que se situaban para poder vender con tranquilidad sus productos, como tamales, mazamorras y anticuchos. De hecho, la venta ambulatoria de comida tomó un papel muy importante en la consolidación de nuestra gastronomía. Muchas de las mezclas y combinaciones de ingredientes que se dieron en las calles dieron paso a diversos platos que son reconocidos el día de hoy. La migración del campo a la capital se acentuó entre 1950 y 1960, y para los años 80 se produjo una crisis generalizada que trajo consigo una masiva migración. En ese contexto, los ambulantes abarrotaron las calles de Lima. Esto sumado por el crecimiento de una demanda urbana insatisfecha por los medios oficiales de comercio, necesidad cubierta por los ambulantes. El control de las calles dejó de ser eficiente por parte del Estado, generando el desborde de Bueno, empezamos con la introducción. Sabemos que el sector informal está conformado por el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y normativos. Esto quiere decir que, por lo tanto, pertenecer al sector informal supone estar al margen de las cargas tributarias y las normas legales, pero también implica no contar con la protección y los servicios que el Estado puede ofrecer, ¿no? Se identifica este fenómeno con la actividad económica que permanece ajena a los marcos legales y normativos del Estado. Se le describe mejor como una variable latente no observada. Esto quiere decir que es una variable para la que no existe una medida exacta y completa. En el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, se informó que según los resultados de la primera encuesta nacional de empresas, en el 2014, el 39.5% dijeron que la informalidad, o bueno, una de las tres causas, ¿no?, de los principales factores que impiden el crecimiento de las empresas es obviamente la informalidad. El 36.7% dijeron que la demanda es muy limitada. El 34.8% hablaron sobre la dificultad para acceder al funcionamiento y el 30.6% sobre la excesiva regulación tributaria.
Voy a exponer las causas. Loaiza sostiene que la informalidad surge cuando los costos de circunscribirse al marco legal y normativo de un país son superiores a los beneficios que ello conlleva. La formalidad involucra costos tanto en términos de ingresar a este sector como en términos de permanecer dentro del mismo. Por ello, este sector predomina cuando el marco legal y normativo es opresivo, cuando los servicios ofrecidos por el gobierno no son de gran calidad. La segunda causa es la falta de información, ya que debido a la falta de conocimiento que tiene el micro y pequeño empresario para poder ser formal, desconoce la ley de constitución de las diversas modalidades de empresas y de la ley MAIPE. Es decir, que no conoce los requisitos y trámites para ser formal e ignora los incentivos y facilidades para la formalización e imagina que el tiempo y el costo de invertirse son demasiado altos. Todo ello se debe a la falta de un sistema de información adecuado por parte del Estado, dado estudios que poseen aquellas personas que inician un negocio y el desinterés por informarse. También están los trámites burocráticos. Estos trámites significan gastos entendidos como el conjunto de desembolsos pecuniarios a los que podemos agregar inversión de tiempo que la mayoría de las veces su costo es muy alto. Por ello, el cumplimiento de las regulaciones es visto como un costo directo e inmediato, porque de acuerdo con los diversos estudios, los elevados costos de transacción causados por las trabas administrativas y burocráticas pueden tener consecuencias sumamente negativas sobre la empresa y sobre la inversión, claro. Y también, por lo general, también esto fomenta la fortaleza económica, mientras que las barreras administrativas y burocráticas pueden convertirse en uno de los principales obstáculos a la inversión. El temor de perder los pocos ingresos también es una causa de las empresas informales. En este sentido, las micro y pequeñas empresas ven en la formalidad el temor a no realizar correctamente el procedimiento de formalización y que eso traiga consecuencias negativas en lugar de traer ganancias. Tienen el temor a la fiscalización y a la administración del negocio funcional que no hay ingresos suficientes para pagar los tributos también. Pero esto solo cubre también las necesidades básicas del empleado y de su familia. Dadas las causales que acaba de nombrar mi compañera, esto genera una distribución de bienes y servicios y un efecto negativo en la economía. Hablaré de la primera consecuencia dicha por el Banco Internacional. Hizo una investigación sobre el trato y el respeto de los derechos del trabajador. En ello se verificó que en el Perú los trabajadores de empresas informales no cuentan con un plan social y de salud. Esto puede ser que ellos no estén informados de los derechos que tienen como laborantes o de un intento de la empresa a pagar montos que no son dirigidos al capital de la empresa. Además, ya que no existe un pago de impuestos afectando a la base económica, ya que el Estado debe solventar gastos que son necesarios para ya sea una reparación o una mejora de la infraestructura a la sociedad, teniendo en cuenta que ellos actúan bajo un presupuesto establecido o que ellos limitan. ¿Por qué la informalidad debe ser motivo de preocupación? Según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas, INEI, sobre el mercado laboral, menciona los resultados alarmantes que se tiene acerca del trabajo informal que se viene realizando en el Perú, ya que ha habido un incremento del 5% en el sector informal, donde las regiones que mayor sobresaltan son de la sierra y la selva. Si vamos hablando un poco más sobre los niveles de género, las mujeres han tenido la mayor incorporación en el trabajo informal, teniendo 245.500, y en hombres, 172.500. Además, cuando agrupamos por edad y nivel educativo, los trabajadores de 45 años a más y personas que poseen estudios superiores universitarios son las personas que han tenido la tasa mayor en lo que es incorporación, contando con 6,4 y 6,7 respectivamente.
El sector informal ha traído consigo factores externos negativos, ya que las actividades de estas congestionan la infraestructura pública sin contribuir con los ingresos tributarios para poder así abastecerla. Un ejemplo muy práctico que podríamos hacer es si dos países tienen el mismo nivel de informalidad. Sin embargo, las causas subyacentes son distintas. Obviamente también el incremento de la tasa va a ser notoriamente distinta también. En los países en los cuales tratan de regular la informalidad con medidas drásticas, les irá menos bien que aquellos países que tienen nivel de informalidad bajo, teniendo normas o sanciones más suaves y un servicio público mucho más necesario y con más control. En conclusión, por todo lo expuesto por mis compañeros, debo de mencionar lo siguiente. El sector informal ha traído consigo el 5% en incremento a comparación del año pasado. El trabajador informal tiene una noción inequívoca de lo que se viene pasando con lo que es el papel en el sector público, y eso trae consigo a incentivarlo a entrar en lo que es el sector informal. Esto se viene generando por distintos factores, los cuales son por el desempleo laboral que se ha venido dando, puede ser por una exclusión social como es la violencia y la marginación social, sea tanto por los recursos económicos, por la educación o hasta también por la misma capacitación que tengan las personas. El sector informal trae consigo factores negativos externos en los cuales la infraestructura pública, a raíz de las actividades que se realizan informales, se ve afectada porque no contribuyen con los ingresos tributarios para poder así abastecerlo. Gracias.